Hola a todos, ¿cómo están? Este es un pequeño video sobre clases y objetos y constructores que espero les pueda ayudar a quien lo necesite. Primero, tenemos que entender que Java está basado todo en clases. Todo es una clase. Por lo tanto, esas clases es una plantilla que me ayuda a construir objetos o es la plantilla con la que yo voy a crear objetos. Un ejemplo muy básico que quiero que hagamos es una clase, por ejemplo, tipo casa. Entonces, cuando yo voy a crear una clase tipo Java, perdón, tipo casa, pues lo que puedo hacer es definir la estructura que va a tener una casa. Entonces, por ejemplo, vengo, creo como mi estructura de mi casa y donde yo determino que una casa tiene paredes, tiene cuartos, tiene baños, tiene parqueadero, tiene color de fachada, etc, etc, etc. Entonces esa definición es lo que yo utilizo para mi casa. Entonces voy a poner, no sé, aquí vamos a poner unos conceptos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que una casa va a tener una dirección. Vamos a aumentar este tamaño. Entonces tenemos que una casa tiene dirección. Aparte de todo, puede tener, por ejemplo, color de la fachada. Ampliemos este un poquito acá. Por ejemplo, cantidad de baños. Por ejemplo, cantidad de habitaciones. Por ejemplo, si tiene parqueadero o no, entonces lo podemos tirar eh, que sea tipo, como tipo booleano, puede ser. Entonces, podremos también hacer que, no sé si tiene patio y, por ejemplo, área construida. Entonces, estas características que se conocen como atributos son los que me establecen las características de mi clase, en este caso clase casa, que en el momento en que yo construya o yo instancie un objeto tipo casa, yo debo de mandarle o construirle estas características. Y en la definición de mi clase, cuando le digo que tiene estas características, son estas características y no podría agregarle otras adicionales a mi objeto. Simplemente lo que yo hago es con esa plantilla crear mi clase. ¿Listo? Entonces, cuando yo vengo y voy a crear mi, mi objeto, la voy a instanciar, entonces esta, digamos que le voy a decir casa 1. Y lo que yo hago sería crear o instanciar mi casa 1, ¿cierto? Esta ya se está materializando y sobre esta es donde yo empiezo a darle ya los atributos, o sea, llenarle los atributos. Por ejemplo, la dirección, entonces le daría una dirección, le daría el color, le daría la cantidad de baños y etc, etc. Empezaría a darle toda la información. Cuando yo voy a crear o instanciar una casa 2, por ejemplo, yo a esa le puedo construir o definirle otra dirección, otro, otro color, otra cantidad de baños, etc. ¿Cierto? Empiezo yo a establecerle esa rutina. Entonces, esta es la primera parte de la definición de clases y objetos. Entonces, donde mi clase, que la tenemos aquí, es mi plantilla, es la estructura con que yo voy a construir. Y cuando ya la instancio, cuando ya la construyo, ya es un objeto donde voy a trabajarle o ya le puedo meter los datos a esos atributos, ¿cierto?
Aparte de eso, puedo construir la cantidad de objetos de esta misma clase. ¿Ok? Vamos a revisar esto cómo sería en código. Entonces, cuando estemos haciendo esto en códigos, digamos que tenemos el static public void main, entonces que es pues, nuestra clase principal, vamos a crear nuestro primer objeto, nuestra primera clase, perdón. Entonces vamos a darle clic derecho, nueva Java class, y le vamos a decir que es tipo casa. Entonces vamos a crear una casa, una clase tipo casa. Entonces vamos a empezar a llenarle los atributos. Entonces recordemos que nosotros tenemos atributos públicos o privados. En este caso los vamos a dejar públicos para poder trabajar directamente con ella. Entonces podemos ponerle public y vamos a darle los tipos. Entonces tenemos los tipos string y le vamos a decir que tenemos la dirección. Tenemos la otra que es public string. Entonces le vamos a decir que es color de fachada. Public string. Bueno, podemos, este ya sería por ejemplo entero, que sería cantidad de baños. Public int cantidad de habitaciones. Public, entonces por ejemplo, hallamos un booleano para determinar si tiene parqueadero o no. Listo. Y tenemos public boolean que si tiene patio, ¿cierto? Entonces, patio. Y por último tenemos, por ejemplo, un entero que sea el área construida. Entonces, esta es la definición de mis atributos. Son las características que va a tener la casa. Listo. Entonces ahora, para yo acceder a ella directamente, entonces, o sea, yo a la clase no le puedo meter valores directamente. Se los meto directamente al objeto. Entonces nos vamos al public, static main, y ahí vamos a definir un objeto. Entonces vamos a decir que tipo casa, la vamos a llamar, entonces por ejemplo, casa 1, y le decimos que es new casa, que este es el constructor vacío que está por defecto. En este momento, pues ahorita tocamos más ese tema, pero principalmente es esto. Entonces venimos en la clase casa y aquí, al tener ya este objeto, casa 1, de tipo casa, ya voy a poder acceder y trabajar con los atributos que tengo en la casa. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que casa 1, punto, entonces le voy a decirle dirección. Entonces le voy a decir que como dirección es un string, le voy a decir que es calle 1, no sé, 1510. Una dirección, pues cualquiera. Entonces le digo casa 1. Entonces le digo color fachada. Entonces le voy a decir que es blanco. Casa 1, punto, cantidad de baños. Entonces le voy a decir que va a tener 3. Casa 1, cantidad de habitaciones. Y le voy a decir que va a tener 4. Casa 1, patio, parqueadero. Y recordemos que parqueadero es un booleano. Entonces le vamos a decir que en este caso sí va a tener parqueadero. Entonces le damos un true. Luego nos vamos a casa 1, patio. Y le vamos a decir que no tiene patio en este caso. Y casa 1, punto, área construida, le vamos a decir que va a tener, es numérico, por lo tanto vamos a decirle que tiene 100 metros cuadrados. Pues 100 metros de área construida.
Entonces con esto ya tenemos acceso y ya nuestra casa 1 tiene todos los datos incluidos ya con datos llenados en los atributos que están definidos en casa, ¿cierto? Si yo voy a crear una casa 2, pues simplemente puedo copiar, ¿sí? Copio todo esto, lo modifico y entonces, por ejemplo, podemos aquí decirle que ya es carrera 100 con 150, 80 por ejemplo, que esta ya va a ser amarilla, que esta va a tener 2 baños, 3 habitaciones, que no tiene parqueadero, tampoco tiene patio y es de, no sé, 70 metros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos dos objetos tipo casa, que se llama el objeto casa 1 y el objeto casa 2, y tienen información diferente. Por lo tanto, yo ya puedo imprimir la información. Entonces, por ejemplo, dirección de la primera casa. Entonces aquí simplemente le digo casa 1 punto dirección. ¿Listo? Y podría darla de la segunda casa y genero eso. Cuando yo, digamos, corra la aplicación, vamos a ver que él va a crear mis dos instancias, va a instanciar mis dos objetos y aquí me muestra claramente que la dirección de la primera casa es calle 1, 1550 y la otra casa es carrera 100. Entonces aquí ya me está mostrando las dos direcciones. ¿Listo? Entonces aquí simplemente como para que se vea más ordenado, podemos hacer esto. ¿Listo? Entonces esta es la definición más básica de programación orientada a objetos, creando una clase que tiene pues toda la información y tiene una definición de mis objetos de tipo casa, que sería mi clase. ¿Ok? Aquí estamos accediendo directamente a la propiedad, al atributo, porque lo pusimos público, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de encapsulamiento, estamos hablando de que nuestra clase, pues, o sea, por fuera, en este caso nuestro public static void main, no va a poder acceder directamente a ellos, a estos atributos. Lo que hacemos es ponerlos en privado y al ponerlo en privado automáticamente me empieza a generar conflictos. ¿Sí? Me muestra dónde es que tenemos los problemas porque yo estoy accediendo directamente en ellos. Entonces mira que ahí uno me saca el problema. Está diciendo, esto no existe porque no los se está viendo. ¿Por qué? Porque están privados. Para volverlos o para acceder a ellos, entonces necesito crear mis métodos get y set de cada atributo. Entonces, por facilidad, en la mayoría de los IDEs tenemos simplemente generar, digo, constructores get and setter y señalaría todos los atributos. ¿Sí? Espérame que no están viendo, entonces aquí les voy a mostrar. Aquí sí ya deben de verlo. Entonces le damos clic derecho, generar, listo. Y en general le damos getter and setter y empezamos a seleccionar todos los atributos, ¿cierto? Los que yo necesito crear los métodos. En este caso requiero todos. Al crearlo, él me crea automáticamente el get dirección, que me está retornando la dirección,
el set dirección, que es para insertar una dirección, y así sucesivamente con todos, con get color fachada, set color fachada, y así sucesivamente pues, con todos. Cuando vengamos para poder corregir este error que tenemos, entonces obviamente ya no le damos dirección directamente, sino que le damos set dirección. Y por dentro metemos nuestro string que teníamos ahí escrito. Entonces aquí ya estoy metiéndole el atributo, metiéndole este texto al atributo dirección a través del método setDirección. ¿Qué hace el sistema? El sistema va a coger este texto, va a ir a buscar esta función, este método, que está en casa, que se llama setDirección, aquí lo tenemos, setDirección, donde le va a entrar un string, por eso aquí tiene que ser tipo string, y este string dirección lo va a meter, es este mismo, al disdirección. El disdirección es de quién? A él mismo, al objeto que me está llamando, y guárdele en su atributo dirección este dato que entró por parámetro. ¿Listo? Entonces, así esto lo tenemos que hacer con todos los los atributos que metimos acá. Aquí me sobra este punto y coma. Y así sucesivamente con todos. Cantidad de baños, le decimos que son 3 y esto lo borramos. Set cantidad de habitaciones, le decimos que son 4. Aquí, ¿por qué no van con comillas? Porque es que el 3 es un número entero. Por lo tanto, cuando llego y le doy clic acá, me va diciendo que set cantidad de baños es un número entero lo que tiene que entrar, no string. Por lo tanto, es importante este tipo de cositas porque a veces la gente pone aquí y obviamente es un error que está marcando porque el tipo de datos de entrada no es un string. Para el parqueadero, entonces vamos a decirle que tenemos, pues que es una cosa que tenemos que definir bien es que le entra un booleano, pero lo llamamos con set parqueadero. Pero cuando yo estoy tratando de capturar la información de que si requiere parqueadero, no se hace con el get, sino con el atributo is parqueadero. Digamos que el nombre no importa, pero es simplemente una nomenclatura que se utiliza mucho para saber que si es un booleano, yo lo determino que sea if parqueadero, no un get parqueadero. Pero si en algún momento lo pones como get, funcionaría sin problema. Entonces, aquí obviamente set parqueadero, tenemos que hacerlo con set parqueadero y le metemos que es un true. Igual pasa con set patio y este le decimos que es falso. Set área construida y le decimos que son 100. ¿Listo? Entonces aquí mira que ya no tenemos el error en nuestro primer objeto casa 1. Y así sucesivamente haríamos con este. Vamos a poner este set dirección. Y este vamos a borrarlo. Pues en este caso no lo necesitamos para la prueba, pero funcionaría esto mismo. Es más, si nosotros copiamos esto y una vez lo dejamos listo. Entonces le decimos que esta era amarilla. Esta habíamos dicho que tenía 2, esta habíamos dicho que tenía 3, esta era falso y esta habíamos dicho que tenía 70. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase ya, pues nuestros objetos ya declarados y obviamente entonces tenemos que corregir nuestro error acá de casa 1. Entonces le decimos get dirección y aquí get dirección, porque recuerdo que para insertar está encapsulado, para consultarlo también, pues digamos que se encapsula todo.
Si ejecutamos nuestro programa, va a ejecutar y vemos exactamente lo mismo con lo que teníamos ahorita, sino ya en formato encapsulado. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora el tema de los constructores. Espero que esto me lo hayan entendido, que me haya explicado bien y si tienen alguna duda pues lo pueden escribir en comentarios.